CIMAC Radio presenta Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Un espacio donde tejemos comunidad para reflexionar, sentir y transformar juntas. Entre mujeres, repensamos cómo la crisis climática atraviesa nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras vidas. Porque el cuidado de la tierra y el cuidado de nosotras van de la mano. Defender la vida es defender la tierra. Y la justicia climática la construimos en colectivo. Hola, qué gusto que estés aquí. Bienvenida a otro episodio de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Yo soy Adri. Recuerda que estamos transmitiendo por CIMAC Noticias en Facebook y en cimacradio.org. El matrimonio infantil no es una tradición ni una costumbre, es una grave violación a los derechos de la infancia. Y en contextos de desastre, esta violencia se intensifica. Hoy, con José Antonio Ruiz, oficial nacional de protección a la infancia de UNICEF México, vamos a hablar de cómo la crisis climática está amplificando prácticas como las uniones tempranas y forzadas, y por qué es urgente mirar esta realidad desde una perspectiva de justicia y dignidad. Pues muchas gracias, Antonio, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación y poder compartir con ustedes estas temáticas que son tan importantes y tan relevantes, sobre todo en los tiempos actuales. Entonces, primero quisiéramos iniciar como por entender el problema en una dimensión más amplia. Entonces, queríamos preguntarte por qué el matrimonio infantil y las uniones tempranas son consideradas una grave violación a los derechos de la infancia y cuáles son las principales consecuencias para las niñas y adolescentes involucradas. Bien, en términos de la conceptualización del matrimonio infantil y las uniones tempranas y o forzadas, como una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, tenemos que primero partir porque existe un reconocimiento de esta práctica como una práctica nociva. Y entonces se define a los dentro como una práctica nociva aquellas conductas, prácticas, acciones que son persistentes y que detrás de ellas, cuando se analizan, existe un factor fundamental en términos de la discriminación por razones de sexo, género y edad, además de las intersecciones que puede llegar a tener este elemento de discriminación. Y que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o psicológicos, ¿no? Psicoemocionales. Cuando nosotras y nosotros observamos el matrimonio infantil y las uniones tempranas, pues vamos a encontrar justo la conjugación de estos elementos que implican una práctica nociva. Por una parte, solo afecta a un grupo, ¿no? Es decir, etario en este caso, es niños, niñas, es decir, toda aquella persona menor de 18 años. ¿Y por qué? Pues porque la visión que se tiene sobre las niñas y los niños es que pues, no son personas que puedan tomar decisiones autónomas, que tienen que ser o dependen forzosamente de sus padres, madres o las personas tutoras, que la visión es que tienen que cumplir con lo que se les indica, ¿no? Porque pues para eso son sus papás y sus mamás, ¿no? Es decir, hay una versión de una visión alrededor del control de los niños y de las niñas y de las asimetrías en el poder que existen de niñas, niños y adolescentes con las personas adultas, que enfatiza el por qué solo se presentan los matrimonios infantiles y las uniones tempranas o forzadas en este grupo. Y por otra parte está el componente de género. Cuando nosotros observamos las estadísticas alrededor de quiénes son las más afectadas a consecuencia del matrimonio infantil, las uniones tempranas, pues son las niñas y las adolescentes, ¿no? Si bien es cierto, los niños, es decir, los varones menores de 18 años también son afectados, lo cierto es que la proporción es muchísimo mayor en el caso de las niñas y las adolescentes. Entonces, aquí es donde podemos observar esta configuración alrededor de por qué es una práctica nociva con estos elementos. Y en este mismo sentido observamos una violación a una multiplicidad de derechos. El primero de ellos, la autodeterminación, ¿no? Nuestros colegas del Fondo de Población hablan de la autonomía corporal, ¿no? La posibilidad que tenemos de poder decidir qué hacemos, quiénes somos, qué es lo que sucede alrededor con este espacio tan íntimo, tan personal que tenemos como son nuestros cuerpos, ¿no? Ese es un primer derecho vulnerado, es decir, el no poder decidir con quién unirte o no, no tomar, que no se tome en cuenta tu decisión, es eso.
El segundo derecho que también se ve vulnerado, porque la evidencia nos lo muestra, y entramos al tema de las consecuencias, es a una vida libre de violencia, ¿no? El forzar a alguien a hacer algo que no quiere es una forma de violencia. Pero todavía más, lo que hemos identificado, lo que se ha identificado según la evidencia, es que en la mayoría de las ocasiones, cuando existe un matrimonio infantil o una unión temprana o forzada, existe una diferencia sustantiva de edades. Es decir, el varón suele tener mayor edad que la niña o la adolescente, y por tanto, si ya existía un desbalance en el poder por la edad y por el género, ¿no? Ahora existirá un desbalance del poder por la relación que se establece, ¿no? Entonces tienes a una niña con un adulto productor, ¿no? El esposo con respecto a la esposa, con base en los patrones sociales. Entonces se incrementan los riesgos de violencia, ¿no? Eh, la posibilidad de determinar o de tomar decisiones con respecto a su salud reproductiva y su salud sexual también se ve violentada. Las estadísticas también señalan que en los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, la posibilidad de que se presente un embarazo temprano también es muy alta. Y luego si a esto le sumas otros elementos como por ejemplo la violencia psicológica a la que pueden estar sujetas, la posibilidad de no tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con respecto a sus vidas, la libre autodeterminación, la libertad, en algunos casos los temas de violencia llegan tan alto, inclusive la vida, ¿no? Sea por un embarazo a muy temprana edad asociado a una mortalidad asociada a la maternidad o por actos de violencia, ¿no? Entonces, se habla de esta vulneración sistemática a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que lo convierte en una violación grave, ¿no? Es decir, no solo se afecta una parte de su vida, se afecta su vida entera. Qué interesante lo que nos estás diciendo. Ya para entrar al tema de la crisis climática tiene diferentes efectos, ¿no? Sequías, inundaciones, desplazamientos, la misma pandemia por COVID, que al final tiene una repercusión también en las economías de las familias y en la toma de decisiones de las familias, ¿no? Y entonces es como una cadenita más toda la cultura que tenemos de a quién priorizamos, en qué cosas en la emergencia, ¿no? Pues me parece que se vuelve un factor importante para exacerbar todo esto que tú ya nos comentabas, ¿no? Entonces, si pudiéramos ahondar justamente en eso, ¿no? De qué manera aumentan estos riesgos por todas las prácticas que tú nos mencionas para el matrimonio infantil o una unión temprana y qué otros factores pueden estar en juego. Ya hacías referencia, lo vimos en el COVID, ¿no? Sucedió con el COVID, los niveles de violencia, no solo violencia basada en género, sino también la violencia contra niñas, niños y adolescentes se incrementaron. Y esto tiene una lógica detrás. Ujú. Y ese es el sentido fundamental. Entonces, todas estas otras temáticas que pareciera que no son tan cercanas a la preservación de la vida, no son priorizadas. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? La institucionalidad se volca a otro tipo de acciones, ¿no? Que son entendidas como de salvar vida, sin darse cuenta la conexión de que este tipo de fenómenos, como el matrimonio infantil y las uniones tempranas, son violaciones que dejan secuelas sustantivas, que o se previenen o con crisis se verán mucho más agravadas, ¿no? De lo que ya implica per se una violación. Entonces, es un primer elemento de la vinculación entre las crisis climáticas y los matrimonios infantiles y las uniones tempranas. Cuando hay la crisis, la institucionalidad se debilita, ¿no? O hay una repriorización y por tanto estas temáticas quedan sueltas, quedan como sin una atención, sin una particular priorización institucional. El segundo elemento está relacionado con, como ya mencionabas, el debilitamiento de los factores protectores, ¿no? La evidencia nos muestra que, por ejemplo, las niñas que se mantienen en las escuelas tienen mayores posibilidades de que se retrase no solo la primera, un embarazo por por mencionar uno, sino también que se retrase la primera unión, es decir, la posibilidad de vincularse, ¿no? En contextos donde no existe crisis, ¿no?
es un factor protector. Entonces, esto evita, ¿no? Que las niñas y que las niñas y las adolescentes puedan acceder a este elemento protector. Y así como sucede este asunto con el elemento protector, pues sucede con los espacios de sociabilización. Los niños y las niñas, si se enfrentan a un peligro en casa, pues tienen otros espacios de socialización, la escuela, el parque, generalmente son espacios públicos. Ante una crisis, estos espacios públicos dejan de serlo, ¿no? O se habilitan para atender los resultados de la crisis o son inaccesibles, ¿no? Y no son priorizados en términos de los procesos de recuperación. Entonces los niños y las niñas se quedan sin esos espacios, donde eventualmente pudieran vincularse con otras personas o buscar ayuda o manifestar que algo les está sucediendo. Un elemento adicional en este asunto de los factores protectores sí tiene que ver con el bienestar económico, ¿no? Y entre las familias puedan tener algún ingreso que les permita solventar sus necesidades, pues entonces verán más por el desarrollo completo e integral de las y los integrantes de este núcleo familiar. El asunto es que cuando nos enfrentamos a crisis, ¿no? Climáticas que afectan la producción, particularmente, por ejemplo, en contextos rurales, ¿no? Si las comunidades se dedican a labores de agricultura y demás, y viene una crisis, ¿no? Asociada con ciertos fenómenos de origen natural, pues entonces se van a ver afectados sus medios de producción. Esto va a afectar sus ingresos y entonces se tienen que enfrentar a la decisión de cómo le hacemos para Ujú. mantener el bienestar de los integrantes, las integrantes de esta familia. Y en algunas familias la decisión de unir a las niñas y a las adolescentes es una forma, por una parte, de protegerlas en el entendimiento Claro. de este núcleo familiar de hay que salvarla y yo no le puedo proporcionar el alimento, entonces, si la acaso ya se vuelve responsabilidad de la otra familia que pueda acceder, que pueda acceder al alimento. O la otra, en una visión negativa, es eliminar un factor que causa peso sobre la familia. Entonces, ese elemento de lo económico juega un rol también, ¿no? Y que, por supuesto, las crisis climáticas exacerban o pueden llegar a exacerbar las crisis económicas. Y un elemento adicional que me parece ser importante a señalar es que, como mencionábamos, las crisis climáticas, porque así lo hemos visto, conllevan un incremento en los niveles de violencia, Ujú, ¿no? ujú. Hay una asociación, ¿no? Por el debilitamiento de la figura estatal, porque las figuras relacionadas con la seguridad están ocupadas en otras funciones, entonces, ante la escasez de alimentos o de recursos o de medios, pues entonces empiezan a incrementarse los niveles de violencia. Ha sucedido así en terremotos, ha sucedido así en inundaciones, hay desplazamientos, ¿no? Que iniciaron con un elemento climático y después se vuelven a generar desplazamientos, pero ahora asociados a la violencia por no poder acceder a recursos, ¿no? Entonces hay un contexto, una constante de violencia ahí que puede ser detonada. Y lo que se observa es que en este constante de la violencia, siempre las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad van a ser las más afectadas. Y entonces, ¿sobre quiénes caen las principales afectaciones de la violencia? En las mujeres, en las niñas y los niños. Entonces, se incrementan los índices de violencia sexual, se incrementa el castigo corporal contra ellas y contra ellos, se incrementa el reclutamiento de niñas y niños para la realización de actividades no permitidas, en fin. Entonces, estos elementos de la violencia como una constante asociada eventualmente a las crisis, en este caso las crisis climáticas, pues va a tener siempre efectos mucho más amplios, mucho más sustantivos en estos grupos poblacionales. Sí, y con todo lo que dices, y para nosotros es muy importante posicionar el tema porque la infancia no está dentro de las políticas climáticas, ¿no? Cuando también hablamos de cuánto nos cuesta enfrentar la crisis climática, cuánto nos va a costar no tener medidas de adaptación, de resiliencia, regularmente vemos costos económicos o pérdidas de infraestructura, pero no vemos todos los costos de la violencia que puede generar no atender a poblaciones como es la niñez, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, porque también
pues como tú mencionabas, o sea, afecta su toma de decisiones en lo largo de su ciclo de vida y entonces eso también impide a largo plazo que estas niñas estén involucradas en espacios de toma de decisión en temas ambientales o que puedan tener una mayor resiliencia y adaptación ante estos entornos, ¿no? En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Como hablando ya un poquito de lo que nos contabas, de todas estas otras formas de violencia y que también está documentado en algunos países que puede llegar a la explotación y la trata, este, ¿cómo está trabajando UNICEF para protegerlas y garantizar este enfoque integral de derechos de la niñez en situaciones de emergencia? Un componente central en el mandato de UNICEF también es la respuesta a las emergencias, la asistencia humanitaria. En la infraestructura que se ha generado globalmente para poder asistir a los países en emergencias climáticas, UNICEF es responsable de varios ejes, entre ellos el que está relacionado con alimentación, es responsable del tema de educación y colaboramos en el tema también de protección y de violencia basada en género. Incorporar y financiar adecuadamente la prevención y la respuesta a la violencia y a la explotación y al abuso de los niños y las niñas, todos los planes de la respuesta humanitaria es fundamental. ¿Cómo podemos hacer un levantamiento de necesidades? Si no se incorpora a estas instituciones que son las especialistas en la atención de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, su visión no será transversal, es decir, no se estará incorporando estos elementos. Adicionalmente, dentro de nuestra respuesta, trabajamos en la identificación y satisfacción de las necesidades de niñas, niños y adolescentes y de las personas que les cuidan en materia de salud mental y apoyo psicosocial, ¿no? Este es otro elemento que a veces queda dejado de lado ante las crisis y las emergencias. Desde nosotros y el trabajo que se ha realizado en UNICEF, hemos visto que es un factor decisivo en la protección de la salud mental dentro de las emergencias y de las crisis, porque esto permite que las personas puedan tomar decisiones muchísimo más basadas en el mayor beneficio y el menor riesgo, que es lo que se requiere ante estos contextos. Si se encuentran en un estado emocional afectado, las posibilidades de toma de decisiones se verán alteradas. Entonces es de suma importancia también velar por este componente. Y en el caso de niñas, niñas y adolescentes, la atención psicoemocional que reciban va a influir de manera sustantiva en cómo esta experiencia de crisis o de emergencia va a impactar en sus vidas, ¿no? Si no reciben asistencia, puede literalmente dejar efectos a largo plazo, temores, en fin. Si reciben asistencia, pueden resignificar lo que está sucediendo con esta experiencia y más bien contribuir al desarrollo de capacidades de resiliencia y otros elementos en los niños y en las niñas. Por eso la protección de la salud mental y el apoyo psicosocial es fundamental. Otro elemento que impulsamos como parte de esta línea de trabajo de los compromisos es evitar la separación de las niñas, niños y adolescentes de sus familias. Los niños y las niñas que se separan en las emergencias quedan en mayor vulnerabilidad de que otras personas abusen de ellos, les exploten, les maltraten, les violenten. Cuando están con su núcleo familiar, es mucho más probable que puedan verse protegidos ante estas circunstancias. Entonces, evitar la separación, promover las reunificaciones, es algo que tiene que estar también dentro de la mesa, en la mesa, para los planes de respuesta. Por supuesto, brindar servicios de respuesta oportunos, de calidad y multisectorales y de prevención para la violencia basada en género, que es otro de los componentes que también atraviesan nuestro trabajo. Hemos identificado que existe una interrelación entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Son muchos elementos que tienen en común, son los espacios, mismos espacios en donde se suelen suceder
los actos de la violencia, mismas consecuencias también de largo aliento, múltiples causales similares, en fin. Entonces es muy importante empezar a trabajar en estos elementos. En estos compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria es donde se encuentra la visión de UNICEF alrededor de cómo tendríamos que estar interviniendo desde un enfoque de infancia en la atención de las emergencias y las crisis. Wow, qué interesante. Y justo me estaba preguntando, porque es que al inicio nos hablabas de la autodeterminación y también pues nombrar que las niñas son sujetas de derechos, ¿no? Y tienen poder y autonomía de construir su futuro y de navegar todas estas experiencias, ¿no? Acompañadas de asistencia. Eh, ¿Podrías compartirnos quizá algún ejemplo de alguna iniciativa que conozcan liderada por niñas o adolescentes en donde ellas estén involucradas en prevenir el matrimonio infantil? Bien, sin compartirte que para nosotras y nosotros en UNICEF es de suma importancia promover intervenciones basadas en evidencia. Eso es algo fundamental, ¿no? Y para ello, a nivel global, se ha desarrollado el Programa Conjunto de Naciones Unidas para eliminar el matrimonio infantil, que es liderado, coliderado entre UNICEF y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo que nos muestra la evidencia es, tenemos que apostarle a intervenciones que ayuden a transformar las normas de género, que sean potencialmente dañinas para las niñas y las adolescentes, pero también apostarle a cambiar las normas asociadas a la crianza. ¿Sí? Lo cierto es que, particularmente para el matrimonio infantil y las uniones tempranas, lo que más ha funcionado es la movilización comunitaria. Es decir, no solo centrar intervenciones dirigidas hacia que las mujeres entiendan que tienen derechos y que son iguales, sino más bien a que la comunidad entienda que la protección de las niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. Por supuesto, las intervenciones en medios de comunicación, ¿no? Son importantes, pero que estén asociadas también con programas y servicios de apoyo. No se vale decir nada más así como, ah, sí, tú tienes derecho a que no te obliguen a casarte, ¿no? Y ante una emergencia donde esto suceda, di que no, necesitas ayuda, necesitas asistencia. Entonces tienen que existir servicios fortalecidos, ¿no? Entonces sí, una campaña comunicacional funciona, pero cuando tiene una respuesta institucional. Entonces, con estos elementos se ha identificado ciertas intervenciones puntuales para darte el ejemplo concreto, con los ejemplos concretos que nos pides. Número uno, trabajar en el empoderamiento, en los procesos de empoderamiento de niñas y adolescentes, ¿no? En el caso de UNICEF desarrollamos una estrategia que son las escuelas de liderazgo feminista, eh, que justo se basan en cómo hacemos en el desarrollo de las capacidades de las niñas y las adolescentes para promover su autopercepción como actoras centrales en el desarrollo de sus comunidades. Los elementos ha sido, por ejemplo, la participación de las niñas en STEM, ¿no? En el desarrollo de estas habilidades matemáticas y ciencias, es decir, en estos espacios donde no están teniendo participación, generar intervenciones que ayuden a colocarlas en ese escenario, ¿no? Y que entonces se balancee un poco el asunto. Por supuesto, para la vinculación con el tema de emergencias y de crisis, pues estamos trabajando de manera muy cercana con las instituciones gubernamentales, también en el ámbito federal y en el ámbito estatal, para incorporar la protección a la infancia como una prioridad. Ay, pues muchísimas gracias. Quienes nos escuchan son madres de familia. Entonces, incorporar estos elementos a su cotidianidad es súper importante. Los niños nacidos a partir de 2020 van a enfrentar, están enfrentando y hacia futuras generaciones eventos climáticos más extremos durante toda su vida. Entonces, justo entender el contexto creo que nos puede ayudar a fomentar otro tipo de crianza y que también brinden herramientas a la niñez y tejer estos lazos comunitarios de los que nos hablas, ¿no? Y justo ya para ir cerrando, nos gustaría preguntarte si hay alguna recomendación para quienes trabajamos todo el tema de cambio climático y estamos impulsando estas políticas para integrar de una forma real, verdadera, efectiva a las infancias en todos estos marcos.
Tenemos que seguir visibilizando estas conexiones. Tienen que seguir formando parte de los planes de preparación, de respuesta, de recuperación ante las emergencias, ante las crisis. Me parece ser también que es importante que entre todas y entre todos también trabajemos en el cuestionamiento de las normas sociales y las prácticas de género nocivas. Lo que se haga para proteger a las mujeres va a beneficiar a quienes tengan hijas e hijos, les va a beneficiar también a ellas y a ellos. Lo que se haga para proteger a los niños y a las niñas va a beneficiar a sus familias, incluyendo a las mujeres. Entonces es súper importante empezar a trabajar también en esta vinculación para poder dar una respuesta integral y coordinada. Tienen que tener un lugar en la mesa, tenemos que recuperar sus conocimientos y sus opiniones. Y por supuesto, prepararnos para las emergencias. Tiene que existir una conexión y seguir fortaleciendo esta conexión. No tenemos que esperar a que las emergencias y las crisis estén, ¿no? Ya sabemos que se van a ver más agresivas, más violentas por el propio cambio climático, por las consecuencias de lo que se ha venido haciendo en generaciones, transgeneraciones atrás. Tenemos que prepararnos para ellas, ¿no? Tenemos que incorporar que los niños y las niñas sepan qué hacer, cómo prepararse, cómo eventualmente también articularse o formar parte de la preparación con sus familias. Y justo seguir nombrando que la lucha contra el matrimonio infantil, las uniones tempranas deben terminar y tampoco pueden estar separadas de la justicia climática, ¿no? Y que como tú bien nos decías, todas y todos tenemos un rol que jugar a nivel individual, pero también comprometernos a nivel comunitario. Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo estas reflexiones. No, muchísimas gracias a ti, ha sido un gusto poder conversar el día de hoy con usted. Matrimonio infantil no debería ser nunca la respuesta frente a una crisis. Cada niña tiene derecho a vivir su infancia libre de miedo, de violencia, de decisiones impuestas sobre su cuerpo y su futuro. Y proteger ese derecho en medio de una emergencia climática o no es responsabilidad de todas y todos. Y recuerda que si te perdiste este episodio, puedes volverlo a escuchar los jueves a las 6 de la tarde en Spotify de Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo. Comparte este episodio con tus amigas, colegas o con quien sabes que también necesita escuchar esto. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidémonos, amémonos y sigamos conversando. CIMAC Radio presentó Nuestra Tierra, Nuestro Cuerpo.